Buenos días, jóvenes, bienvenidos. Es un gusto compartir con ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Es una bendición, pues cada día despertarnos y saber de que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios y que su fidelidad es para siempre, dice la Biblia, ¿verdad? Y creo que hoy estamos estrenando una nueva misericordia, un nuevo favor. Bienvenidos entonces, Víctor, Jonathan y José. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana y bienvenidos al curso de Desarrollo Personal Integral, DPI. Mi nombre es Ligia Elizabeth Morales Gómez y voy a compartir con ustedes el tema Soy un buen ciudadano. ¿Y cómo ser un buen ciudadano? ¿Qué necesitamos para ser buenos ciudadanos? Mientras tanto, vamos a pedirle ahí a Víctor y a José, a Jonathan, que nos den un saludo, por favor. Buenos días, señor. ¿Cómo está, Jonathan? Buenos días, bienvenido. Gracias. Bien. Gracias. Qué bueno verlo. ¿Cómo estás, señor? Gracias. Víctor. Buenos días, Bella, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor, bienvenido. José, buenos días. Buenos días, señor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Es un gusto compartir con ustedes. Bienvenidos. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema de Soy un buen ciudadano y creo que es un tema muy importante, ¿verdad? Ya que tanto usted como yo somos ciudadanos y es importante que aprendamos acerca de nuestros derechos, pero también recordemos de que como ciudadanos tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿verdad? Entonces, es necesario que pues nosotros podamos tener ese conocimiento sobre este tema. Así es de que iniciamos en este momento. Y vamos a iniciar con una pequeña historia, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de, nos vamos a viajar en el pasado, ¿verdad? Vamos a viajar al pasado y nos vamos a ir hasta esa edad de piedra. Y como sabemos todos, ¿verdad? En esos tiempos muy antiguos vivieron los hombres de la prehistoria. Para saber, acá está, para saber lo que ocurrió, vamos a ponerle nombre a este personaje y se le va a llamar Señor Rocoso. Y él dice que es un hombre fuerte, ¿verdad? Y grande, y que se viste con pieles, que para soportar el frío. Y en la caverna lo esperan su esposa y sus 12 hijos, dice, imagínense. Eso sí, cada familia tenía un jefe. La mujer también fue jefe de la familia, pues el tener hijos hizo de ella que ella pues dependiera la durabilidad de la misma. Un día se dieron cuenta que cada familia tomaba sus propias decisiones. En las cavernas más vemos, ¿verdad? Que ellos, los nómadas, empezaron entonces a formar tribus. Y cuando los nómadas empezaron, ¿y qué es un nómada? ¿Sí saben qué es un nómada? Sí. ¿No? Sí. Un nómada es una persona que anda de un lugar a otro, ¿verdad? Y no tiene un lugar fijo, no tiene un lugar estable. En nuestros casos podríamos hablar de nómadas a las personas que trabajan en circos, ya que estos no tienen un lugar específico, andan de lugar en lugar. Las personas que trabajan en las ferias también van de pueblo en pueblo, ¿verdad? Estos prácticamente se convierten en nómadas. Entonces ellos decidieron formar una sociedad de familias y a lo que le llamaron la tribu, ¿verdad? La cual nombró a un solo jefe. Y adivinen a quién eligieron. Al señor Rocoso. Entonces, inmediatamente el señor Rocoso pues aceptó el puesto, ¿sí? Como jefe y reunió a las personas y les dijo, entonces tenemos que andar de un lugar a otro. Le preguntaba, no tenemos que abandonar este lugar, ya dejemos de andar de un lado a otro, establezcámonos en un solo lugar. Y ahí fue donde empezaron a establecerse. El hombre primitivo empezó a despertar
la idea de propiedad y construyó sus primeras chozas. El señor Rocoso estableció límites. Desde ahí él empezó a establecer límites para que otras tribus no invadieran su territorio. Los jefes de otros grupos se le unieron buscando protección y progreso. De esa manera nació el clan. ¿Y qué es el clan? Es un conjunto de tribus, los cuales pues decidieron formar un consejo. Y ahí ya vamos dándole vida al, si se dan cuenta, a un jefe, a tribus, ahora a clanes y consejos, ¿verdad? ¿Y qué es un consejo? El consejo estableció normas de conducta. ¿Y cuáles eran esas normas que que este consejo había establecido? Que no debía casarse tan lejos de la gente, que a los pueblos conquistados les fueron imponiendo sus normas que se transformaron en costumbres, las cuales pues ellos tenían que respetar. Ahí ya tomaron o ya abarcaron, ¿verdad? Más territorio. El hombre fue entonces evolucionando y empezó la civilización, y dentro de la civilización empezaron las edades de piedra, de bronce y de hierro, y todos pues obedecían las normas que el señor Rocoso había impuesto. Y cuando no les obedecían, cuando no obedecían estas reglas que habían sido impuestas por el señor Rocoso, eran castigados severamente. Pasado el tiempo en un lugar llamado Mesopotamia. ¿Qué quiere decir Mesopotamia? Quiere decir en medio de dos ríos. ¿Por qué en medio de dos ríos? Porque estaba el río Tigris y el río Éufrates. Desde ahí existieron varios pueblos. Ya aparecieron los sumerios, los acadios, entonces ya unidos por el rey Hammurabi, quien fundó Babilonia. De ahí ya desapareció el señor Rocoso, ya había un rey, ¿verdad? Ya había una persona con un alto rango, ¿verdad? A este rey se le recuerda porque fue el primero que estableció un código de conducta, es decir, que era un conjunto de leyes. Esto también lo creó, ¿verdad? Para que su pueblo pues obedeciera normas de conductas tanto morales como religiosas. Así que también lo hicieron los griegos y los fenicios, y ya fueron aplicando las leyes para regular la vida de cada habitante que ahí existía, ¿verdad? Y también los romanos, si se dan cuenta, ya se abarcó hasta los romanos, y de ahí los romanos tomaron esas normas y las impusieron de forma obligatoria para todos los habitantes del imperio, y crearon así el derecho. De ahí empieza el derecho. Así pasó mucho tiempo hasta que en Inglaterra en el año 1215 alguien se decían entre ellos, ¿verdad? No es justo que seas dueño de todo, repártenos los bienes, ¿verdad? ¿Y a quién se lo pedían? Se lo pedían al rey. Y este rey, que desde entonces fue conocido como Juan sin tierra, ya que él proclamó los primeros derechos. ¿Y cuál fue el primer derecho que él declaró? El primer derecho fue la Declaración de Derechos que reconozco a mis súbditos. Y él decía, yo el rey, ¿verdad? Y empezó él a repartir sus tierras. En esta declaración se considera como la primera constitución promulgada en la historia de la humanidad, y en 1776 entonces se produce la independencia de Estados Unidos de América. Ya viene una constitución diferente, ¿verdad? En 1789 se produjo la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla. Aquí fue promulgada entonces la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la igualdad y la libertad, la fraternidad. En lo que a nosotros nos toca o lo que ha transcurrido desde la primera Constitución de Guatemala, ya como parte de las Provincias Unidas de Centroamérica,
aquí eran representadas, ¿verdad? Por este triángulo, que este triángulo simboliza la igualdad, la justicia. Está representado por el triángulo, mientras que el arco iris representa la paz y la fraternidad, el gorro frigio, que representa la libertad, y los volcanes, que representan la unión. Este era un triángulo que nos representaba, ¿verdad? Ya como parte de la Federación de Estados Centroamericanos, o como República Independiente y Soberana a partir del 21 de marzo de 1847. Este pues era un fragmento del escudo federal. Ya aquí ya lo vemos, ya está en un círculo, ¿verdad? Ya no está en un triángulo. Y luego aparece esta imagen. Esta imagen por lo regular la vemos en un billete. ¿Qué billete podemos ver esta imagen? En el billete de 20, ¿verdad? Entonces, el fragmento de aquí ahora nos rige a nosotros lo que es la Constitución Política, la Asamblea Nacional Constituyente que fue decretada el 31 de mayo de 1985, la Constitución Política de la República de Guatemala y su reforma, la cual fue reformada por consulta popular según el Acuerdo Legislativo 18-93. Guatemala, pues, es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar y proteger el total goce de los derechos de toda persona, de toda familia, sin discriminación alguna. Las leyes que determinan los derechos y deberes que organizan y rigen la vida y todos los habitantes de este país están sustentados ¿en dónde? En la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala, esta fue reformada por acuerdo legislativo número 1893, según la consulta popular celebrada en enero de 1993. Entonces dijimos que es deber del Estado garantizar a todos los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Y su fin supremo es la realización del bien común. Entonces, vemos acá que ya tenemos nuestros primeros derechos. ¿Y cuáles son los primeros derechos? ¿Cuál es mi primer derecho como ciudadana? Y de hecho, ¿a quién se le llama o a quién se le conoce como ciudadano? A la persona que pertenece a un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros somos ciudadanos guatemaltecos. Nosotros somos ciudadanos guatemaltecos y entonces tenemos acá nuestros primeros derechos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro primer derecho? Nuestro primer derecho es el derecho a la vida. Creo que desde el principio de nuestra existencia, ¿verdad? Nosotros cuando somos concebidos, ¿verdad? Desde ahí ya tenemos goce de derechos y este es el primer derecho que nosotros pues vamos a poseer, como el derecho de nacer. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a un bebé, ¿verdad? Tenemos derecho a nacer, tenemos derecho a vivir, así como también tenemos derecho a la integridad y a la seguridad. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Desde antes de nacer, debemos de ya gozar este derecho. Sin embargo, en algún momento, pues hay personas que vedan este derecho, ya que se practica lo que es el aborto y esto pues va en contra de nuestra Constitución, va en contra de los derechos del ser humano, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos derecho de nacer, también tenemos derecho a la libertad. ¿Y cómo hacía la libertad? Bueno, la libertad, pero vamos a definir bien qué es la libertad.
¿Será que libertad es poder hacer todo lo que yo quiera y cuando yo quiera? ¿Será que eso es libertad? No, libertad no es eso, ¿verdad? Porque yo no puedo llegar a la casa de mi vecino, entrar a la casa de mi vecino, sentarme cómodamente, abrir el refrigerador, tomar lo que yo quiera de ahí, encender la televisión y subir los pies al sillón de mi vecino. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque dice que mi libertad termina en donde empieza la libertad de la otra persona. Quiere decir entonces que yo tampoco puedo llegar a la casa del vecino y hacer lo que estamos viendo en esta imagen, ¿verdad? Esta persona está lanzando una piedra acá. ¿Será que tiene el derecho de irrumpir acá? No, porque esta casa le pertenece a otra persona. Y vamos a ver este derecho también, el derecho a la propiedad. Pero en este momento estamos hablando del derecho a la libertad. ¿Será que podemos andar en la calle como tenemos derecho a la libertad? ¿Será que podemos andar por ahí sin obligaciones y sin respetar a los demás? No, la libertad no es eso. La libertad es obedecer las leyes. Yo puedo decidir o tener libertad de pensamientos, porque ahí sí tengo total libertad. Pero cuando hablamos de libertad física, tengo un alto, ¿verdad? Tengo un stop, ¿sí? ¿Por qué voy a tener un alto? Porque cuando yo hablo de la libertad física, estoy diciendo que mi libertad va a terminar en donde va a iniciar la de la otra persona. Cuando hablamos, ¿verdad? También acerca de a dónde vamos a vivir, el derecho a la vivienda. Yo tengo libertad de elegir en dónde puedo vivir. Bueno, sí puedo elegir, ¿verdad? En dónde vivir, en dónde yo quiero vivir. Puedo. Sin embargo, recordémonos que cuando vivimos con papá y mamá, pues ahí sí no podemos elegir, ahí es papá y mamá quien elige. Pero cuando yo ya cumplo los 18 años y quiero independizarme, pues yo soy libre de tomar mi decisión y de poder irme a vivir al lugar donde yo quiera vivir. Porque también gozamos del derecho de libre locomoción y este derecho de libre locomoción también vamos a hablarlo un poquito más adelante, ¿verdad? Nos vamos a expresar libremente. Podemos expresarnos libremente, quiere decir de que yo puedo hablar palabras soeces, puedo gritar. No, recordemos que no puedo decir malas palabras, tengo que aprender a respetar. Yo tengo que aprender a respetar ¿a quién? A la otra persona, porque ella también tiene libertad, ¿verdad? Entonces, en la vida siempre hay que tomar en cuenta a la sociedad en la cual nosotros vivimos. No podemos andar libremente haciendo nuestra voluntad, ¿verdad? Porque recordemos que hay otras personas a las que también tenemos que respetar y respetar su libertad. Esto sería entonces el derecho a la libertad. Cuando hablamos de los derechos humanos, ya hablamos del derecho de nacer, derecho de la libertad, y vamos a hablar también sobre el derecho de la salud. Y cuando hablamos sobre el derecho de la salud, ¿verdad? Estamos hablando que todas las personas tenemos derecho a tener o ir a un hospital, ¿verdad? Y gozar de atención médica. Podemos entonces nosotros venir y también, por ejemplo, los hospitales nacionales, no es aquello que nos vayan a cobrar, no es aquello que no, vos sos vos no entras aquí, ¿verdad? Todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a esta atención médica, ¿verdad? Todos por igual. Aquí no vamos a hablar, ¿verdad?, de discriminación, o no vamos a hablar de que porque
eres indígena, que porque eres ladino, que porque no. Aquí todos tenemos derecho a la salud. También tenemos derecho a elegir en dónde trabajar, ¿verdad? Vamos a poder decidir en dónde trabajar, qué lugares quisiéramos, en dónde podríamos trabajar. No nos van a obligar a trabajar en un lugar que nosotros no queremos. Tenemos derecho también a elegir nuestro trabajo. Todos, y recordemos que todos también tenemos el derecho a la dignidad, a que seamos tratados por iguales, ¿sí? Tanto hombre como mujer tenemos derechos y por lo tanto, ¿verdad? Necesitamos que nos acepten, ya sea en trabajos, en la escuela, que se aprenda a respetar nuestros derechos como seres humanos. Esto es lo que nosotros necesitamos. También vamos a hablar, ¿verdad?, sobre este espacio que dice que podemos tener diferentes pensamientos, diferentes acciones. Sin embargo, debemos de aprender a respetar a nuestras, tal vez a nuestro prójimo, ¿verdad? En este caso, ya que nuestra conducta positiva va a generar actos correctos, pero si nuestras conductas no son generosas, no son positivas, también va a tener su recompensa, ¿verdad? Recuerden que toda acción tiene una reacción. Y si usted siembra bien, va a cosechar bien, ¿verdad? Las normas que nos dan derechos, como por ejemplo, yo tengo derecho a la educación, también estas reglas, como les decía cuando iniciamos, ¿verdad? Les decía, tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Y dentro de mis derechos, puedo decir, yo tengo derecho a estudiar. Excelente, tiene derecho a estudiar, pero también tiene obligaciones. En este caso, si estamos hablando del derecho a la educación, usted tiene derecho a educarse, ¿verdad? Tiene derecho a estudiar, pero también tiene obligaciones. Y pues acá vemos este personaje que está llegando tarde y el director le dice, esta no es la hora de entrada. Muchas veces en el caso de nosotros, como estamos compartiendo en este momento, ¿verdad? Estamos en línea. Yo sé que todos tenemos derechos a estudiar, a educarnos. Sin embargo, algunos como que no cumplen sus obligaciones, ¿verdad? Ya que algunos no se reportan, algunos otros entran tarde y en fin, ¿verdad? Entonces, ahí es donde venimos y decimos, bueno, sí tiene derecho, pero no está cumpliendo con su obligación, ¿verdad? Entonces, las normas decretadas por los órganos del Estado, lo que las hace legítimas e inviolables es que se respeten, ¿verdad? Hablando de conductas fuera de la ley, vamos a evitar que nos puedan privar de la libertad, porque en algún caso también van a causarle gran aflicción a nuestros padres y a toda la familia. Entonces debemos evitar pues que hacer actos vandálicos para que pues no caigamos, ¿verdad?, en manos de la policía y esta pues nos pueda privar de nuestra libertad. Según la Constitución, ¿verdad?, ellos deben ser informados de su detención. Si en algún caso usted cometiera algún error, ¿verdad? Hemos visto actualmente con lo del toque de queda. Hay un ejemplo ahí claro, ¿verdad? Muchas personas violan estas obligaciones. Decimos, ¿verdad?, que tenemos nosotros un toque de queda. Quiere decir de que después de las 6 de la tarde nadie puede andar en la calle. Sin embargo, hay muchas personas que violan esta regla, esta norma, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los detienen, los arrestan y se los llevan a la prisión. Y muchas veces no les avisan luego a los padres
y los padres están ahí preocupados, ¿qué pasaría? ¿Por qué? Entonces, uno de los derechos es que usted como ciudadano, usted puede pedir una llamada y poder, ¿verdad? Reportarse con sus padres y ellos le tienen que indicar también por qué lo están capturando y podría decir, se puede decir entonces que toda persona puede ser inocente mientras no se le haya declarado responsable ante un tribunal. Pero si usted está faltando a una regla, a una norma que ya está establecida y que ya le dijeron y usted viene y viola esta regla, entonces ahí ya es que usted confundió su libertad con su libertinaje. Recuerde que dijimos que la libertad iba a terminar donde empezara la libertad de la otra persona. Entonces, veamos acá que dice que a esta persona pues fue detenida y llamaron a los padres y este es menor de edad. Luego de haber agotado todos los recursos legales a su alcance, el sospechoso pues a él lo habían agarrado porque lo habían confundido, ¿verdad? Vestía igual o vestía distinto o solamente le dieron por ejemplo, decirle, mire, fue el joven que andaba con una playera blanca y un pantalón de lona azul y andaba un bolsón. Cuando vamos a clases, cuando asistimos a clases, prácticamente su vestuario o su uniforme es su playerita blanca, ¿verdad? Su pantalón azul. ¿Qué puede pasar ahí? Podrían confundirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuántos llevan así vestidos? Con playera blanca y pantalón azul de lona. Aunque en este momento José está faltando, aquí nos está faltando al uniforme, ¿verdad? En este caso. O sea, para la próxima lo invito a que ande con su playerita. Tal vez no con playera blanca, ¿verdad? Pero sí con una playera, ya que como estábamos hablando de nuestra libertad, yo sé que usted está en su casita, está en su comodidad, que está en su libertad, pero aquí ya estamos Víctor, está Jonathan, está Saúl y estoy yo, ¿verdad? Ya aquí ya merece que usted ande con una playerita. Recordemos también que este video queda grabado y es enviado a los supervisores, queda registrado, ¿verdad? Y se ve mal, es falta de ética que andemos con camiseta, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí me salté un poquito del tema, ¿verdad? Pero tal vez no tanto porque también estamos hablando acerca de nuestra libertad. Estamos hablando de nuestro derecho y de nuestras obligaciones. Entonces, regresando al tema, ¿verdad? Después de un corto comercial, venimos entonces con el tema y la persona que es detenida, pues debe ser oída, citada y pues debe ser puesta ante un juez, ¿verdad? Para determinar si es culpable o no. Al momento que si eso sería aplicar una ley aprobada después de que se inició un juicio, puesto que esta ley favorece al detenido. Bueno, tiene razón, ya que en materia penal la ley tiene efecto retroactivo cuando favorece a reo, ¿verdad? Entonces, ¿qué condena le podrían dar si es de que hallaran a esta persona culpable? ¿Qué condena le podrían dar? Aquí dice esta persona, ¿verdad? Mi papá dice que es la pena de muerte, pero no a todos se les va a imponer pena de muerte, ¿verdad? Lo que el papá de Carmen está diciendo es cierto, pero sí se le puede dar pena de muerte, aunque actualmente, ¿verdad? La pena de muerte, según los derechos humanos, la había quitado para evitar todo, porque ahí estaría quitándole la vida a una persona, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es la pena máxima o qué se les daría? Pues le darían o se le impone un número de años, ¿verdad? Dependiendo cuál haya sido el caso. Así también se le va a dar la pena, ¿verdad? Son los jueces los que van a determinar qué pena se les va a dar a los reos. No se impone cuando solo se presume que alguien cometió un delito si no hay evidencia directa, pero hay suficientes indicios que forman la presunción de la culpabilidad. Pero si no se ha hallado realmente, no le pueden imponer ninguna pena. Tampoco a las mujeres ni a los mayores de 60 años. Aquí dice tampoco a los reos de delitos políticos. Y ahí está una persona gritando, ¿verdad? Y dice, yo le digo sus verdades al gobierno. Entonces, ni a los reos que vienen de otro país cuando se ha logrado su extradición, la palabra que se usa es extraditado, ¿verdad? Y es decir, que lo traen de otro lugar. Entonces, la Constitución Política de la República de Guatemala, pues, como pueden ver, es la ley más importante del país, pero la propia Constitución da permiso para que se apliquen normas de tratados internacionales con prioridad a las leyes del país en materia de derechos humanos. Y ahí ya estamos hablando de derechos internacionales y derechos nacionales. Esta autorización pues, la señala expresamente nuestra Constitución para aquellos tratados suscritos y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. Tienen preeminencia sobre nuestro derecho interno y cómo hacen con otros delitos como robar, pregunta cada una persona. Para eso están las cárceles, donde cumplen sus condenas los reos y tienen derecho a una readaptación social y a una reeducación para que al salir en libertad puedan llevar una vida digna y de bien. Ahora trabajo en este taller, aquí se expresa esta persona, ¿verdad? Ya salió de la cárcel y dice, ahora trabajo en este taller, aún teniendo antecedentes penales y policíacos, la Constitución me garantiza mi derecho a trabajar. Ven, esta persona salió de la cárcel, pero la Constitución le garantiza su derecho de trabajo, ¿verdad? Entonces, él puede llegar tranquilamente a solicitar un trabajo, aunque recuerden que no es bueno que usted esté cayendo en delitos, ¿verdad? Porque esto afecta su vida íntegra y afecta también a su familia. Entonces ya se nos habló, ya hablamos del derecho de la vida, hablamos del derecho a la libertad, del derecho al trabajo, del derecho a la educación. Entonces, en este momento, pues vamos a hablar, ¿verdad?, del derecho de la propiedad, y era lo que les decía, ¿verdad? Cuando decimos tu cama, tu mueble, tu ropa, estamos diciendo que estamos aceptando que es de él. O cuando yo digo mi casa, mi carro, estoy diciendo que eso me pertenece a mí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice nadie puede entrar a tu casa sin tu permiso, era lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Yo no puedo entrar a la casa de mi vecino e irrumpir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la casa de mi vecino, no es mi casa. Entonces no puedo entrar confiadamente sin autorización de mi vecino. Si yo lo hago, si yo entro sin autorización de mi vecino, voy a estar violando ese derecho. Nadie puede obligarlo a que entregues algo que te pertenece. Quiere decir, ¿verdad? Que nadie puede llegar y decir, mire, aquí vengo a traer este carro porque me pertenece. Si realmente el carro está a mi nombre, es mío, ¿verdad? Y nadie me puede obligar para que yo se lo entregue. Existen también otras cosas como la correspondencia y también este es importante, ¿verdad? Los documentos escritos, los libros, debe saber que los registros a personas y vehículos solo los pueden hacer las autoridades y por causa justificada. Pero aún hay más, ¿verdad? Tienes el derecho de ir de un lugar a otro sin que nadie te lo impida, y era lo que yo les decía hace un momento, la libre locomoción. Este derecho de locomoción puede
usted entrar y salir libremente del país. No puede decirle, no voy a decirle, mire usted, que como tiene derecho de locomoción, usted puede viajar de aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Puede ir de Estados Unidos a Panamá y de Panamá se puede ir a Londres y de Londres puede ir a China. No, ¿verdad? Esto, la libre locomoción solamente le va a dar libertad para que usted ande dentro del país, ¿sí? Dentro de su país de origen. Puede cambiar de residencia cuando usted lo desea. Sí, porque tiene libertad de locomoción y está dentro de su país. También tiene el derecho y la libertad de practicar cualquier religión o cualquier creencia que usted quiera, ¿verdad? Que usted elija. En público o en privado, siempre que respete la dignidad de otros fieles, ¿verdad? Y aquí hay un arma, ¿verdad? Y dice, cuidado. La portación de armas en la calle representa un riesgo para usted y para las otras personas. Alguien dice, la llevo para protegerme por la seguridad de los míos. Excelente, puede andarla, puede portarla si usted gusta, pero necesita usted tener un permiso, ¿verdad? También la ley reconoce el derecho de la portación de armas, sí, pero también regula que pueden estar en donde habitan, ¿verdad? Él la tiene registrada, pero siempre no hay que abusar de este derecho. Lo que les decía, tienen que registrarla. Sin embargo, no porque usted tenga el permiso de utilizarla y ya está registrada, usted va a andar disparando de un lado a otro, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado con esto porque usted dice, tú puedes hacer valer tus derechos por medio de los tribunales de justicia, dependencias y oficinas del Estado. Y el tema que sigue, pues es el tema de la familia. El tema de la familia lo vamos a ver en la próxima videoconferencia. Los espero entonces en la próxima videoconferencia y esto es el tema de soy un buen ciudadano, ¿verdad? ¿Cómo ser un buen ciudadano? Y aquí pues estamos conociendo nuestros derechos. Así es de que, Señor, ¿qué manda? ¿cómo hay que hacer el deber? El deber. Van a buscar, van a hablar del tema que yo les estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuál es lo positivo, lo negativo y lo interesante de lo que estamos hablando, que es de los derechos, ¿verdad? Derechos humanos, derechos cívicos y políticos. Entonces, en este momento hablamos de los derechos humanos. Cuando regresemos, hablamos de los derechos cívicos y políticos. Y ahí es donde ustedes van a tener que hacer también su PNI, porque es un PNI lo que les estoy pidiendo. Entonces van a hacer una división, ¿verdad? De un cuadro dividido en 3 partes, donde van a escribir positivo, negativo e interesante. ¿Estamos? Lo pueden trabajar a mano en un cuaderno o en hojas, ¿verdad? O si usted lo quiere